Me da muchísimo gusto estar otra vez aquí en la que ya considero desde hace muchos años mi segunda tierra, Tabasco. Y bueno, pues vamos a dar sin más paso a una presentación que preparé para la ocasión. Nada más aclararía, en ese ambiente enrarecido, tan cargado ideológicamente, ¿cómo me definiría yo desde un punto de vista ideológico? Pues mire, lo más sencillo es, soy el orgulloso hijo de unos padres republicanos españoles de los que perdieron la guerra civil. Y eso yo creo que me describe el contexto de mi vida, ¿no? Bueno, vamos para allá. Vamos a ver si... Empezamos perdón, a ver si tengo suerte, sí, ya. Empezamos por el antropoceno. El antropoceno es un concepto que introdujo Crutzen, que en 1995 ganó el Premio Nobel de Química junto con el mexicano Mario Molina y Sherwood Rowland. Lo lanzó Crutzen por allá del 2000 como el periodo actual en cuanto se caracteriza por el impacto de la humanidad sobre los sistemas naturales y los ecosistemas. Por primera vez, la especie humana tiene la capacidad de actuar como una fuerza geológica. Es decir, se plantea como uno de los periodos geológicos donde la acción humana, la acción antrópica, tiene ahora una potencia descomunal, superior a lo mejor al trasiego por erosión de suelos, etc. Y bueno, ¿a partir de cuándo se da ese impacto del antropoceno? Pues se han manejado en la literatura 4 posibilidades. Uno es pues, la revolución neolítica, es decir, cuando los seres humanos dejan de ser cazadores, recolectores, pescadores y empiezan con la agricultura y el asentamiento y de ahí arrancan las civilizaciones, ¿no? Ese es el despegue de la humanidad como fuerza transformadora predominante. Ok, el segundo es justamente no voy a tener demasiado cuidado en llamarlo que si es la conquista, que si es el genocidio, que si es el encuentro, que me da igual, o sea, no estoy, mi trabajo de esto lleva en forma muy intermitente muchos años preocupándome y ocupándome, y entonces no estoy para repartir méritos y repartir culpas, y mucho menos para ver cómo se heredan los méritos y las culpas, que yo creo que no se heredan. Pero simplemente pues estoy tratando de entender qué pasó. Y uso pues el lenguaje que usa la gente, los medios, etcétera, ¿no? Sin darle una particular significación ideológica. Pues Colón, Magallanes, etcétera. Lo que sí hay es un descubrimiento mutuo. Es decir, para los que llegaban, esto era todo un descubrimiento biofísico, cultural, social, etc. Y para los que estaban también, esos extraños seres que llegaban con bichos nuevos, era también otro descubrimiento. Para mí es el principio de la globalización. Luego está la revolución industrial de fines del siglo XVIII, con transformaciones tecnológicas, las máquinas de vapor, etcétera, etcétera. Y al final ponemos otro punto, que es la aceleración global de la producción y del consumo. Todos los indicadores de producción y de consumo parecen dispararse entre 45, la posguerra inmediata, y el 50. Todas las gráficas de producción se disparan y tienen efectos globales sensibles. El propio Crutzen parecía que tenía un poco de preferencia por señalar el principio del antropoceno en la revolución industrial,
pero ahí lo planteo como que lo que nos está ocupando hoy pudiera muy bien ser ese principio de globalización que pudiera caracterizar el antropoceno, ¿no? Vamos a ver. Miren, aquí va muy rápido esto. ¿Cuál era el mundo en el que se cocinó el viaje de Colón, de Magallanes Este era el mundo descrito en el Mapamundi de Fra Mauro. Fra Mauro es un fraile que trabajó en Murano, en Venecia, y hizo el mejor mapa de la época del mundo conocido. Lo que se conocía lo dibujó durante muchos años, algunos dicen 48, 59, otros dicen que se terminó en el 60. Y bueno, eso refleja el estado del arte tantito antes de Colón. Por supuesto, señala una tierra esférica, porque la discusión sobre si la tierra era una esfera o era un disco plano, eso era totalmente obsoleto. Es decir, la ciencia de la época, pongamos ciencia entre comillas, sabía perfectamente que la Tierra era esférica. Si ocupaba el centro del universo o giraba en torno al Sol, esa era otra discusión. Y bueno, como ven, no está, es decir, reconocemos perfectamente las formas. Asia está encogido, los mares casi no existen, África pobrecita, pero no está nada mal. Este fraile se dedicó a trabajar ¿sobre qué? Sobre material existente, Marco Polo, otros viajeros, da Conti, pero sobre todo iba al puerto de Venecia a hablar con quienes entonces regresaban a Venecia después de recorrer muchas veces mares hasta procedentes del Índico, y trataba de incorporar durante tantos años en un bastidor que ocupa unos 5 metros cuadrados. Es impresionante el mapa, impresionante. Y además no se anda como habrán visto tantos mapamundis de angelitos por acá, profetas por allá, animales prehistóricos. No, él es muy escueto, trata de describir en este mapamundi todo, bueno, el mapamundi conocido de la época, esto es lo que algunos llaman el viejo mundo, y bueno, tiene, por ejemplo, una visión de dónde está la luna, el sol, los planetas, etc. Tiene aquí una cosa que casi no lo van a ver, pero es la descripción del paraíso, que muchas veces ocupaba el centro del mapa. El mundo se desarrollaba en torno al paraíso. Bueno, este lo pone ahí en una esquina, y si se fijan, porque aquí tienen las dos figuras, me imagino que serían Adán y Eva, están volteadas. ¿Y por qué están volteadas? Porque el mapa está volteado. Es decir, estamos tan acostumbrados a que el norte está arriba y el sur está abajo, que en automático, en todos los libros que vean el famoso mapa de Fra Mauro, se lo van a presentar así. Pero el original estaba al revés, como era tradición de la cartografía árabe. Los árabes hacían cartografía con el sur arriba. Bueno, sigamos. Esto es inmediatamente antes de Colón. 2 siglos más tarde. Este es el viejo mundo dibujado con el bloque euroasiático africano, y estoy representando aquí solo la mitad, porque la otra mitad que lo hace completo es esta. Por primera vez tenemos ya una visión completa del mundo.
Este es, no es el único que hay, es decir, es uno de ellos, un cartógrafo holandés, Hondius, que trabaja en Ámsterdam a mediados del siglo XVII, y está ya, digamos, la base de este mapa es la cartografía de Mercator de fines del siglo XVI. Pero bueno, aparte de la proyección de Mercator, que hace que todo esto esté distorsionado, etc., reconocemos perfectamente un mapa moderno, digamos, ¿no? Y por primera vez aparecen los dos mundos juntos, estrellándose, contactándose por primera vez, el viejo mundo y el nuevo mundo. Y uso viejo y nuevo en el sentido que al que hacía referencia el conferencista de la semana pasada, ¿no? Es simplemente cronológico. Esto, hasta hace unos 20.000 años, no tenía seres humanos, punto. Y ahorita lo veremos, aquí los seres humanos tenían una presencia de cientos de miles de años, por lo menos 200. Bueno, aquí tienen los movimientos humanos, no sé si estoy tapando a alguien, no, ¿verdad? De los últimos 100.000 años, es decir, la humanidad, para los que sean muy racistas, pues lo siento mucho por ellos, porque es un producto africano. Y digamos que los primeros seres humanos que andaban por ahí moviéndose por el mundo con piel más o menos blanquinosa como la mía, pues son muy recientes. Hasta los europeos eran negritos, eso sí, con ojos azules, pero negritos, ¿no? Y de aquí pues salen y aparecen algunos cuellos de botella y luego una dispersión que hace que, pues algunos dicen 50, 60.000 años, este trabajo colectivo de Brenna, Gen y muchos otros, publicado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Los primeros europeos, 45.000 años, ya es before present, o sea, a partir de ahora, contado hacia atrás, ¿no? Cuántos miles de años. De ahí hay una rápida dispersión hacia Asia, una derivación muy temprana hacia Australia. Aquí se atoran en Alaska y aparece el inicio de esta colonización americana. El texto señala 15.000 años, pero en realidad es un poquito tramposo, porque la datación de este primer paso por Alaska está muchas veces centrada en cuándo se podía pasar por Alaska sin tener que atravesar demasiado hielo. Pero luego se descubrió que hay un caminito por aquí, por el sur, que bordea Alaska, que pudiera llegar a ser 23.000 años. Es decir, entre 15.000 y 23.000 años atrás, hay poblaciones pequeñas que pasan por este filtro hasta climático, se dejan atrás un montón de cosas, entre ellas muchos gérmenes que no podían atravesar esta especie de autoclave ahí por frío, no por calor. Y muy rápidamente, fíjense que hay como dos vías, uno por aquí y otro por acá, que llega hasta el sur de Chile. Encontramos restos humanos de 14.500 años atrás. ¿Todo esto cómo lo saben? Pues por una herramienta muy poderosa que tiene ahora la historia, que es la genética. Es decir, los estudios de genética vienen a completar, a veces a contradecir lo que los arqueólogos han venido haciendo y los lingüistas han venido haciendo. Las herramientas tradicionales de la arqueología
en los últimos años se han visto revolucionadas por el análisis genético de las poblaciones. No tenemos ningún problema ahora en reconstruir, pues desde el ADN de los neandertales que desaparecieron hace como 50.000 años y que ahora sabemos que se cruzaron con el Homo sapiens. En algún momento la humanidad tenía como un 7% de genes neandertales, que eso luego se fue diluyendo en el tiempo. Ahora parece ser que tenemos como 2%. A lo mejor es un poquito más, pero bueno. Y esta es esto tiene riesgos también. Es decir, este auge prodigioso del instrumento genético de análisis de dónde viene, qué poblaciones son, qué se parecen esto al otro, quién llegó primero aquí y allá, que es un instrumento histórico fabuloso, está desgraciadamente dando origen a interpretaciones racistas. Bueno, pues a mí no me importa, porque el mal uso que se da a la ciencia, pues ha sido una constante. Acuérdense de toda la obra prodigiosa de Darwin, pues algunos derivaron el darwinismo social. Entonces, los que sobreviven es porque son más listos que nadie, lo cual es una barbaridad y una aberración, pero olvídense de las aberraciones y las barbaridades y fijémonos en el carácter científico de los avances. Miren, este es un mapa muy reciente de este año, que es la reconstrucción de Beringia, que es el estrecho de Bering, la unión entre Asia y América, hace 18.000 años. Esto es lo que se encontraban los asiáticos que decidieron aventurarse en un territorio que la verdad es que no prometía mucho, ¿no? Aquí es donde encuentran esa división entre los que seguían una línea de costa y los que entraron por el centro de lo que ahora llamamos Beringia. Esto está recién publicado. Y bueno, pues como consecuencia de todo esto que les estaba describiendo, ese paso de Fra Mauro a Ondius en cartografía, el mundo, que era una cosa que no, una entelequia abstracta, ¿no? ¿Quién sabe qué era eso del mundo y cómo era el mundo? Pero ahora en el imaginario colectivo incorpora al mundo como una realidad geográfica concreta y completa. Ya sabemos en qué consiste este mundo. Se puede entender, se puede conocer, se puede medir. Se abre en la humanidad un espacio impresionante donde además no había homínidos. Ahí no había neandertales, ni siquiera especies primas lejanas, ¿no? Salvo que contemos a los arahuatos ahí. Se encuentran, algunos dicen 41 y pico millones de kilómetros cuadrados, otros hablan hasta de 44, en fin, depende de cómo se mida, pero un mundo además enormemente diverso en el sentido biológico. Y esto tiene un impacto mundial que luego lo comentaré, ¿no? El texto de Borster, donde dice: la aparición de América digamos, en el mundo, señala el principio de un espíritu de frontera. Es decir, aquí hay un mundo que no nos lo vamos a acabar en la vida, que es impresionantemente rico, enormemente extenso. Y esto, América, en ese imaginario colectivo, europeo, americano y de todas partes, resulta que pues parecía infinito, hasta que empezó el siglo XX a entrarle y ahora América se quedó tan cortita como se había quedado ya Europa. Empezamos a ver problemas de sobrepoblación, de sobrecarga de residuos, de transformaciones
destructivas del medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero esto retrasó la aparición de un monstruo geográfico como encontrarse a mitad camino entre Europa y Asia, un continente completo, cambió la cultura del mundo para asimilar ese espacio vacío, ¿no? Los límites del crecimiento es un tema que aparece muy tardíamente y que todavía no digerimos. Estamos todavía tratando de digerir el asunto de que el crecimiento económico, la utilización de recursos tiene límites. En plan racional, pues todos ustedes dirán, sí, claro, tiene límites, porque no hay nada infinito. En un mundo finito, pues todo tiene límites. Pero traducir eso en términos prácticos de políticas públicas, de estrategias ambientales, créanme que es bien difícil. Y en este cambio cultural, pues la verdad es que conocemos bien poco de esa transición de cazadores-recolectores previos al Neolítico hacia las sociedades avanzadas en las poblaciones americanas originarias. No ha habido mucha investigación, es decir, hay enormes vacíos en el análisis histórico de la realidad americana. Ya me estoy saltando. Hablábamos de biodiversidad. Bueno, aquí tienen una visión de principios de nuestro siglo, de lo que llaman los teóricos los hotspots, los puntos calientes de la biodiversidad. Fíjense que se están señalando en rojo donde la biodiversidad es más acusada. Y el papel de América en ese sentido es fundamental. No llega a la mitad, pero casi 44% de las especies conocidas de plantas se está localizando el 1.6% de la superficie del planeta. Está bien concentrada. Y aquí tenemos, cortesía del doctor Dirso, los que aparecen aquí son los americanos, y el otro paquete es euroafricano y el otro paquete es el asiático, ¿no? Aquí es donde está concentrada la riqueza de especies y de ecosistemas de nuestro planeta. A ver, sí. Ya lo mencionaba Rodrigo el otro día, la misteriosa desaparición, esta es una expresión no mía, sino de Conavio, ¿no? La megafauna de México durante la Edad de Hielo hace poco más de 10.000 años. Todo esto hace 10.000 años desaparece. Teníamos estos monstruos, teníamos toda clase de animalotes, y por razones que todavía no están muy claras y que yo creo que vamos a tardar mucho en entenderlo, que si cazaron demasiado, que si hubo plagas, que si... De cualquier forma, coincide con el ingreso y la dispersión de la especie humana en América. Todo esto desaparece. El caballo es un producto biológico americano. Eso muchas veces la gente lo pierde de vista. El caballo es un invento biológico americano, pero desaparece en América, se pasa al continente euroasiático y luego lo reintroducen los conquistadores. Bueno, esa es la realidad. Los, llamémosle médicos precortesianos, conocían bastante la herbolaria local, muy rica, y sabían los usos de distintas plantas, totalmente desconocidos en Europa, por cierto. El Códice de la Cruz Badiano, mediados del siglo XVI, tiene un primer herbario ilustrado precioso. Bueno, vamos a ver si... Aquí tenemos una primera gran duda. Hay muchos investigadores
que se enfrentan a lo que ahora parece una selva inhabitada. Pues posiblemente en México encontraríamos pedazos de la selva lacandona, Calakmul y poco más, desgraciadamente. Luego tenemos un montón de áreas en la Amazonía, etcétera, que parece que eso es intocado, que eso así es desde tiempos de miles y miles de años atrás. Pero empiezan a analizar qué arbolitos hay y cómo están distribuidos, y empieza a aparecer una hipótesis muy inquietante. Esto que parece previo a la invasión de la especie humana, en realidad tiene una enorme carga antrópica. Esto en algún momento tuvo una evolución biológica dirigida por la especie humana. Y esa es una hipótesis bien fuerte, bien fuerte. Bueno, aquí no me voy a detener porque lo que ha hecho la especie humana pues, es manejar la sucesión secundaria de los ecosistemas, desmontando estos. Podría ser prehispánico, podría ser incluso reciente. Todavía hay áreas, incluso de México, que se manejan en este esquema, ¿no? Es decir, hay un desmonte, rosa tumba quema, se utiliza para una cierta producción, se deja, porque pierde productividad, se deja en barbecho, se espera que se reconstruya, se regenere y se cierra el ciclo. Y esto no necesariamente implicaba, la rosa tumba y quema, como ustedes saben, no es una práctica per se depredadora. Depende de con qué intensidad se utilice, con qué frecuencia, con qué ritmo si se deja realmente que la sucesión secundaria siga su curso o no, en fin. Y esto es otra representación, un poco de lo mismo. Cómo es el uso y el abandono. A partir de una selva, pues hay un uso forestal que da el origen, luego por rosa tumba y quema se puede ir directamente a campos agrícolas, se dejan descansar, acahuales que si se dejan en sucesión secundaria acaban reproduciendo hasta cierto punto una selva. Hay producción de ganado. Todo esto podría servir para la época colonial o incluso para la actual, con distintos tipos de potrero. Luego encontramos pues, una selva degradada, una selva fragmentada, que es en lo que estamos. Cortesía del doctor Sergio Guevara, de allá del INECOL de Jalapa. Bueno, ¿a dónde voy? Pues el programa de trabajo que les propongo, y que para mí es un programa de trabajo de vida, es construir una historia integrada. ¿Por qué digo integrada? Porque estamos teniendo que ampliar la escala espacial. Ya no nos basta utilizar un pedacito de territorio y decir, vamos a hacer la historia de ese territorio, porque lo que pasa fuera tiene muchas veces que ver con la lógica de los procesos de aquello que estamos utilizando como objeto de estudio. El historiador francés Grushinsky habla de la historia global. Luego la ampliación temporal. No se trata ahora de estudiar un periodo de cuando llega Cortés aquí y entonces saber qué pasa con la relación con X y Y sociedades. Estamos hablando de que algunos factores presentan efectos diferidos en el tiempo, acumulativos, y necesitamos hablar, desde mi punto de vista, pues del antropoceno, ¿no? Para entender por dónde vamos. Y una ampliación temática, nuevos dominios que tradicionalmente habían escapado a los estudios históricos de los historiadores tradicionales y de las instituciones académicas que se ocupan de la historia. Aspectos biofísicos, ecológicos, ambientales, climáticos, procesos evolutivos. Aquí necesitamos plantear nuevos enfoques interdisciplinarios, aspectos no lineales de la evolución de sistemas que son inherentemente socioambientales, son tan ambientales como sociales. Y esto implica un cambio
de paradigma en la forma de hacer historia. Entonces, la comprensión del sistema integrado es lo que puede ayudarnos a explicar incluso aspectos sociopolíticos concretos en una realidad dada en el tiempo y en el espacio. Si no entendemos estos factores, estamos entendiendo mal la historia. Se nos están escapando pedazos de realidad que necesitamos entender para seguir explicando las cosas. Lo que llaman la función de organización en teoría de sistemas, la totalidad explica la función de las partes. No solamente la totalidad se hace sumando cosas, sino que una vez que hemos entendido cómo funciona el conjunto, podemos entender qué parte funcional le toca a cada componente. Bueno, otra vez me pasa aquí algo con esto, pero vamos allá, a ver si logro pararlo. Ahí. Bueno, la historia tradicional es una historia que enfatiza ciertos aspectos y pasa de largo por muchos otros. Enfatiza aspectos, por ejemplo, militares, tecnológicos, políticos, culturales. Esto es el trabajo de los historiadores tradicionales. Lo que permite sobrevivir en los medios académicos, con publicaciones, con SNIS y con cosas así. Pero a mí me llama mucho la atención algo que también describió Rodrigo la otra vez, que es la parte biofísica de una guerra bacteriológica de escala global. Siempre me llama mucho la atención que en los libros de historia de la conquista, a veces el capítulo de enfermedades ocupa un párrafo, algunas veces una página, algunas veces se limita a una nota a pie de página, cuando es un cataclismo de una magnitud que no se conocía en la especie humana desde tiempos de la peste bubónica en Europa. Estamos hablando de factores que tienen una potencia causal mucho mayor que lo que generalmente se pone en los textos. No es que no sea cierto la explotación, pues es una explotación salvaje. Esto era una conquista a la brava. Las guerras son terribles. Se buscaba el oro, es decir, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y a veces también se hace hincapié en la tecnología. Bueno, es que traían armas de fuego. Bueno, ha habido gente que ha estado estudiando, por ejemplo, un arcabuz del siglo XVI, pónganse a dispararlo, ¿no? Y vamos a medir el tiempo y a ver qué puede hacer eso, ¿no? Y los estudios daban como que un buen arquero tiraba 20 flechas mientras el arcabuz se cargaba y disparaba. Le puedo asegurar que con las características del trópico, poca gente aguantaba las armaduras estas. Es decir, realmente podría hacer tanto daño como los arcabuces, ¿no? Es decir, la verdad, ¿no? La siguiente es ese concepto que está inventado, bueno, el que lo estudió bien, lo planteaba Rodrigo el otro día, es un montón de gente. Es decir, esto ya a nivel científico ha dejado de ser una hipótesis, ha dejado de ser una idea que a ver si resulta cierta o no. Esto es un hecho comprobado y le puedo dar bibliografías extensas. McNeill, las plagas y los pueblos. Bueno, hay un montón de literatura donde caracterizan la llegada de epidemias. Aquí tienen en el Códice Florentino de mediados del siglo XVI la viruela en Tenochtitlan. Aquí tienen un ejemplo, la Mixteca Alta de México,
de lo que era típico de una evolución poblacional por epidemia. Esto es espectacular. Esto es una catástrofe demográfica de una escala, de una magnitud que nos resulta difícil de entender. Esto es lo que llaman ahora las epidemias de territorio virgen. Woodrow Bora es un historiador, murió hace 10 años. Era un hombre extraordinario, de los que se recorrían, por ejemplo, en México, consultaba los viejos archivos parroquiales de época colonial. O sea, no era un teórico de escritorio, ¿no? Era un hombre que estableció con Sherman Cook y muchos otros, esa escala del fenómeno de la catástrofe demográfica americana, que además es bastante irregular. Es decir, por ejemplo, creo que lo decía también Rodrigo el otro día, en el Caribe era completo, ahí desapareció. O sea, para que desapareciera el 95-99% de la población, no hacía falta mucho. Esto es inimaginable, ¿no? Emmanuel Roy, un historiador francés, hablaba de eso, de la unificación microbiana del mundo. Dos grandes espacios geográficos que tenían cargas de microbios, bacterias, virus muy diferentes, en un conjunto euroasiático-africano que había estado conviviendo con la especie humana durante siglos y siglos, con catástrofes, como mencionaba antes, la peste y muchas otras, que finalmente les daba a los europeos que llegaron una inmunidad, de tal forma que lo que ahora mataba a proporciones gigantescas de la población americana, allá en Europa eran enfermedades infantiles. Eso se pasaba, el sarampión, la viruela, en fin, la difteria, lo que fuera. Morían niños, pero bueno, ya los adultos ya traían una defensa personal impresionante frente a ello. Y el concepto es epidemias de territorio virgen, es decir, llegada de gérmenes patógenos en poblaciones que se habían visto libres de ese germen durante siglos y que no habían podido desarrollar defensas. Por eso la sorpresa de los conquistadores es llegar a una sociedad enferma. Alguno de ellos, no sé si era el propio Bernal el que decía, es que se están muriendo como pescados en un cubo de agua. O sea, llegaban incluso a enfermarse antes de ver, a interactuar con los conquistadores. El explorador que llegaba, que eran unos tipos con unos pelos ahí rarísimos, unos animales rarísimos, ese ya venía contaminado con un germen, y cuando llegaban los conquistadores se encontraban con una población muriéndose. No daba tiempo a enterrarlos. O sea, esto es de un impacto humano e histórico descomunal. Y yo no entro a ver si eso quita méritos, quita culpas, pone culpas, me da igual, ese aspecto no me interesa. Lo que quiero es entender lo que pasó. Hay un ejemplo aquí que no me da tiempo a desarrollar, pero un extremo, ¿no? Hacia mediados del siglo XIX, en las Islas Fiji, que quién sabe por qué las llamaban las Islas Caníbales. Las Islas Fiji, en algún momento, con el rey Cacobau, decide ser súbditos de su majestad británica. Entonces, porque ya están cansados de las guerras tribales y de los pleitos y de las grillas, diríamos en mexicano, y escribe una carta diciendo queremos ser británicos. Entonces el gobernador de Nueva Gales del Sur, es decir, donde está Sydney, donde la capital de Australia, manda un barco de guerra británico, el Dido, a recoger al rey Cacobau, llevarlo a Sydney, lo agasajan, le dan banquetes, le
dan la mejor vida posible y lo regresan a las islas. O sea, mejor trato imposible. Le dan trato de jefe de Estado, le dan la bienvenida al Imperio Británico, ¿no? No hay esclavitud, no hay maltrato, no hay explotación, no hay nada, ¿no? Pero casualmente alguno de los expedicionarios, iba el rey con su mujer, 2 hijos y aproximadamente unos 50 más en un séquito. Alguno de ellos trae el germen del sarampión. Y llegan, el viaje tardaba 19 días, pero el periodo de incubación del sarampión entiendo que es del orden de los 14 días, de manera que se enferman antes de llegar a las Islas Fiji. En vez de hacer una cuarentena, que ya se sabía hacer en la época, pues ¿cómo vas a meter en cuarentena al rey de Fiji? Pues convoca a todas las islas para explicarles en qué consistía ser británicos. Y llegan todos a hacer una fiestota, y eso sirve para que se extienda el sarampión en todas las Islas Fiji. No es lo único que trajeron, había un descocado ahí del grupo de Cacobau que no la pasó tan mal en los burdeles de Sydney y llegó con una gonorrea, pero eso no afectó gran cosa a las Islas Fiji. Pero el sarampión extermina 1/3 de la población de las Islas Fiji, 1875. O sea, a escala de México, imagínense que de repente, en pocos meses, 2 o 3 meses, mueren 30 millones de mexicanos. De ese tamaño estamos hablando, de la potencia destructora de ese efecto de epidemias de territorio virgen. Es impresionante. Me voy a ir corriendo un poquito más porque si no, los jitomatazos van a anticiparse. Bueno, el caso es que hay una aceleración a raíz del encuentro, conquista, genocidio, como le quieran llamar, ¿no? La difusión geográfica de organismos ha sido pues, un proceso permanente, pero a raíz de este cortocircuito entre los dos, llamémosle mundos, ese proceso se acelera en forma dramática. Hay un trasiego de gérmenes, de semillas, de animales, con profundas transformaciones en los sistemas globales de soporte de vida, con profundas transformaciones sociales, económicas, tecnológicas, políticas y culturales. Esta es la verdadera dimensión global de la conquista. No es lo que pasa solamente, que por cierto, en este año, 2019, se cumplen exactamente los 400 años de la primera epidemia de viruela. Llegó a Tabasco en 1519, echándose por delante un montón de nativos, ¿no? Pero en ese trasiego nos encontramos con que en la actualidad aproximadamente 2/3 de los alimentos que ustedes pueden comprar en el súper, de vegetales me refiero, y de la dieta de los seres humanos, provienen de organismos vegetales o incluso animales cuyo origen biológico ocupa otro lugar muy alejado en el planeta. Estamos comiendo cosas que no son autóctonas, que están ahí porque se introdujeron, porque llegaron de fuera. Los centros de origen, estos son los famosos centros de origen de plantas cultivadas de Vavilov en los años 30. Ahí hay un montón de centros. Aquí tenemos un montón de centros Vavilov, los 8, con algunas subdivisiones. Y como ven, en América se dan centros de origen muy marcados: Brasil, la parte de Ecuador, Colombia, Perú, Mesoamérica y la parte de Chile. Si ustedes recuerdan la plática de Rodrigo de la vez pasada,
Vean ustedes que la orientación de los centros Vavilov americanos es norte-sur, mientras que la orientación de los equivalentes en el Viejo Mundo es este-oeste en unas latitudes parecidas, lo cual facilita mucho más el intercambio. Pero las plantas que aparecen aquí, que son originarias de estos lugares, se adaptan a latitudes y alturas y a suelos y a contextos ecológicos muy distintos. Y eso le da una fuerza, aparte de que algunas plantas son, desde el punto de vista de la utilización humana, fabulosas. No voy a entrar a describirles esto, pero ahí tienen orígenes de los cultivos. Muchas veces somos totalmente inconscientes de lo que comemos, que proviene de otras partes, ¿no? Lo que hace la conquista es un poco lo que hacemos en el dominó, hacer la sopa, cuando movemos las fichas y luego cada quien se da su parte. Bueno, pues el hacer la sopa biológica es lo que le da una potencia global, mundial, de transformación del hecho de la conquista. Esto es un fenómeno global. Esto cambia la historia de la humanidad y la historia del planeta. Vamos a ver si logro... Bueno, de esto hablamos solo me fijo en tres de origen americano. El maíz. No voy a explicarles a ustedes en qué consiste el maíz, pero de una mirruñita aquí llamada teocintle, con poquitos granos y más bien parece una espiga de trigo, llegamos a este invento humano, porque esto es un invento humano. Esto es producto de generaciones y generaciones de indígenas americanos haciendo una manipulación genética genial, a un costo. Es decir, ahora la mazorca, aquí ya parece limpiecita, pero bueno, con todas las hojas de la mazorca, hacen que esto no se cultiva solo. O sea, no es como el trigo, el centeno, la cebada, que se cae al suelo y germina. Si ustedes tiran una mazorca al suelo, no germina. Para eso hace falta que un ser humano la despeluche, agarre los granos y los siembre, ¿no? Pero bueno, hoy es el cereal más sembrado en todo el mundo y con una difusión a partir del siglo XVI impactante. Pero fíjense, los productores actuales, pues Estados Unidos, China, Brasil, ahí no había maíz en tiempos de Colón, ¿no? La papa, bueno, ¿para qué les digo la papa? La maravilla de la papa es que tiene tal carga de calorías que con 1 hectárea de papa y un poquito de leche vive una familia para siempre. Eso lo descubren, desgraciadamente para ellos, los irlandeses, que en la época 1845 a 59 les entra una plaga americana, Phytophthora infestans, si no recuerdo mal, que hace que la papa se muera. Y como la papa se muere y están acostumbrados a comer 4 kilos de papas todos los días en las familias, pues muere 1 millón de irlandeses de hambre. Y otro millón, como pueden, se van a América. Es decir, la catástrofe de apostarle todo a la papa lo pagó carísimo Irlanda. Pero ahora, bueno, encontramos que China es el primer productor de papa, la Unión Europea, la India y Rusia. Las papas no son mexicanas, por cierto, no son mesoamericanas, son, como saben ustedes, andinas, ¿no? Pero donde se cultiva ahora no tiene que ver con donde se creció, ¿no? Y la mandioca, lo mismo, es una planta enormemente valiosa también por la carga de calorías que tiene, venenosa si no se trata
por cocción, pero resulta muy fácil eliminar el veneno cocinándolo, ¿no? Y ahora eso entró en África, que por cierto, muchos de estos cambios de plantas, que voy a llevarlo aquí, voy a llevarlo allá, y esta práctica agrícola la llevo ahí, lo hicieron no tanto los españoles, sino los portugueses. Bueno, Nigeria, primer productor mundial de mandioca. Y México, pues no entro aquí en el detalle, pero pues aquí tienen el cacao, en fin, los chicos zapotes, los chiles, por supuesto, los frijoles, etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas que son invento de la naturaleza pródiga de la que nos beneficiamos todavía. Las razas de maíz, nosotros, Conavio describe como unas 64 razas, aquí hay algunas representadas, pero vean ustedes que el que quiera cultivar maíz en el futuro y quiera renovar la base genética de lo que está cultivando, tiene que ir a la variedad inicial que dio origen al cultivo del maíz por obra y gracia de un ingenio humano impresionante. Es decir, la responsabilidad de los países de Centros Vavilov es que tienen que conservar el surtido de genético inicial, porque cualquier mejora futura depende de ese surtido. Bueno, me voy a más rapidito, antes de que se me... El ganado, bueno, dijimos ya, la megafauna desaparece, muy difícil domesticar las especies que quedan aquí. La no coexistencia, eso también lo mencionaba Rodrigo, no coexistían mucho los indígenas americanos con animales. Y eso les dio una ventaja del punto de vista de salud pública, porque esa convivencia con cerditos y con vacas y todo eso, pues hacía que los animales eran repositorios de gérmenes que interactuaban los humanos con ellos, ¿no? Bueno, el segundo viaje de Colón, que es casi el Arca de Noé, 17 naves, Colón mete 20 caballos, 5 yeguas que salen de Andalucía por orden real y pescan no crean que buscan pura sangre de carreras, ¿no? Agarran lo que estaba más cerca ahí de Sevilla, eran bichos que yo les digo ahí son como bochos, ¿no? De todo terreno. También las vacas, el ganado bovino, que al principio no lo dejaban salir del Caribe, de la Española, y al final, bueno, pues acaban llevándolo a todas partes. Había tal abundancia de ganado que no crean que lo comían. Lo mataban por la piel y por el sebo, y lo dejaban ahí que los carroñeros se ocuparan de ellos. Eso no valía nada la carne, ¿no? Y los cerdos también había una práctica a veces de abandonar en islas cerditos para que los que vinieran después, quienes fueran, los conquistadores que llegaran por allá, se encontraran qué comer, ¿no? Bueno, este era el tipo de animal que llegó aquí con los conquistadores. No impresiona ni como ganado lechero ni como ganado de carne, pero créanme, eso tenía unas patitas, tenía unas ventajas, y es que este animal no apisonaba el suelo, ¿no? Respetaba más o menos la integridad edáfica, ¿no? Lo que vino después era otra cosa, es el ganado Indocebú, que, bueno, estamos hablando de un mastodonte ahí que sí, a la hora de apisonar suelo se le da muy bien, ¿no? Nuevos enfoques de la historia, ahí quiero llegar. Es decir, no se trata de que se desplace el eje de la investigación de lo social, que ha sido lo tradicional de los estudios históricos, hacia lo natural, lo ambiental, lo ecológico. Miren, el punto de partida no son disciplinas establecidas
o incluso emergentes, sino la formulación de problemas que nos preocupan, problemas relevantes. Y el descubrimiento de nuevas preguntas que obligan a construir un nuevo sistema interpretativo, explicativo. Ese es el avance de la historia. Ejemplos, bueno, pues, ¿por qué? Por cierto, ahí no planteé lo de los caballos, pero los caballos, esos 20 caballitos que llegaron con Colón en el segundo viaje, ya que se les pasó el mareo del viaje, se reprodujeron como locos y por ahí del siglo XVII, ya en las latitudes de América del Sur, lo que ahora llamaríamos la Pampa, llegaban a ser 48 millones. Hay reseñas de cronistas de la época que viajaban por la Pampa y decían, tuvimos que detenernos 2-3 días porque pasaba una manada de caballos salvajes y no terminaba de pasar, y pasaban. Es espectacular, la explosión biológica de algunos animales era increíble. Bueno, ¿por qué el desplome de las preguntas nuevas que nos preocupan? ¿Por qué es tan desproporcionado respecto a la correlación de fuerzas? Era un puñado de bestias peludas, ¿no?, que llegaban ahí a conquistar por las armas lo que podían, ¿no? Y estaban absolutamente dominados por una población fácilmente 100 veces superior. Entonces, bueno, es que eran más listos. No eran más listos. Es que la tecnología, no era la tecnología. Hay que explicarlo por ese fenómeno de la incidencia de enfermedades que fue catastrófico. Pero es el tipo de preguntas. ¿Por qué en la guerra bacteriológica no fue al revés? Llegaron los españoles, se encontraron aquí con gérmenes que no conocían y se murieron todos porque no tenían defensas contra esos gérmenes. Fíjese que eso pasó en un caso, la sífilis. La sífilis es una exportación americana a Europa. Pero pues es que los americanos habían vivido felices siglos y siglos y siglos exentos de contacto con gérmenes. No tenían defensas, pero tampoco tenían gérmenes. Entonces los españoles llegaban, bueno, pues todos porquiriosos y cargados de gérmenes, con los cuales les valía gorro porque tenían defensas de sobra, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué los chinos abandonaron la exploración naval en la tercera década del siglo XV? Esto es una parte muy poco conocida y sin embargo, en esa historia global, el propio Grushinsky, el historiador francés, menciona la necesidad de incorporar a China en la ecuación que dio lugar al viaje americano. Lo que estaban buscando es una relación con China. Bueno, primero las Molucas, porque ahí había muchas especies, eso querían llegar allí por un camino más corto que el que implicaba chutarse todo el océano Índico. Pero el conocimiento de China era muy antiguo en Europa. Desde la Edad Media se sabía de China. Y bueno, es que los chinos estaban muy atrasados. Para hacer el cuento muy corto, miren, aquí tienen un señor llamado Zheng He, que hizo como 7 viajes, el primero de ellos en 1405, no estamos hablando de 1492, sino casi un siglo antes. ¿Y qué tipo de viajecito era? No, pues nada más eran 300 y pico de naves, 28.000 tripulantes, con un montón de mástiles, con naves que eran entre 6 y 10 veces mayores que una carabela. Miren, esto que aquí no van a ver, pero esta mi ruñita aquí es una carabela. Esto era lo que llevó a la conquista americana. Pero los chinos estaban moviéndose muchísimos años antes que Colón con este tipo de mastodontes.
Y además, no crean que es que iban de viajecito turístico por las costas de China. Se cruzaban el Océano Índico y llegaban a las costas orientales de África. ¿Y por qué no iban por el otro lado? Bueno, pues igual si hubieran ido por el otro lado, tendría que terminar mi plática diciendo, sí, muchas gracias, porque estaríamos todos hablando chino. ¿Por qué razón, al terminar la dinastía Ming, hacia 1436, los chinos dicen que ya está suave de construir a precios estratosféricos estos monstruos, que no le veían el sentido, se cierran hacia adentro, dejan de fomentar, el Zheng He se muere, el almirante ya no está, creo que muere en 1430 y pocos, y se cierran, involuciona. Japón le pasa lo mismo. ¿Por qué? ¿Cómo es que teniendo una tecnología, es que la idea que tenían muchos historiadores es que los pobrecitos chinos no tenían pólvora, la pólvora la inventaron ellos, que no, es que no la usaban más que para fuegos artificiales. No es cierto, los chinos tenían cañones. No, es que la técnica de los barcos no estaba muy desarrollada. No me digan que esto es una técnica naval poco desarrollada. Es decir, todas esas explicaciones tontas que se nos ocurren se estrellan con la realidad. Y la realidad, créanme, la realidad es tosuda. Más vale entenderla. Bueno, estoy a punto de terminar, ¿no? Una referencia a dos historiadores que no es historia ecológica, lo que yo planteo ahí es la inclusión de un componente ecológico en una explicación histórica más integral, que nos permite entender lo que pasó. Y ahí está Alfred Crosby, que acaba de morir, con el encuentro colombino, como primera publicación, ya en el 72, y el imperialismo ecológico. Era un tipo formidable, yo tuve ocasión de tratarlo hace muchos años, encantador, un señor progresista, anti-Vietnam, bueno, uno de esos gringos raros que, por ejemplo, me decía, es que yo no he manejado en mi vida, un gringo que no sabe manejar un carro, caray, bueno. Y aquí Donald Borster, todavía vive, la economía de la naturaleza, y este libro bastante más reciente, de hace 3 años, Encogiendo la Tierra. Y él es el que teoriza sobre ese espíritu pionero de que tenemos toda la tierra por delante, hay que conquistarla, hay que ocuparla, no se preocupen por los recursos, son infinitos, etcétera, 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 que se va estrellando contra la realidad cada vez más, hasta que necesitamos encogerla para acomodarnos a los límites que puede ocupar la especie humana en un planeta finito. Entonces, mi hipótesis es que esos procesos globales de los pasados y los actuales no resultan comprensibles si no se toma en cuenta esa base biofísica con la que interactúa la acción humana. Yo no puedo prescindir de una parte de la realidad con la cual estamos interactuando cotidianamente. Esta es una mutilación intelectual, una mutilación mental que no nos podemos dar el lujo. No se trata de hacer una historia ecológica, se trata de entender la historia. Y bastante difícil ya es. Entonces, la última lámina es la aparición de un nuevo paradigma histórico, que solo lo dejo aquí apuntado, pero lo pueden encontrar a un nivel de divulgación en la obra de Charles Mann, que tiene 2 libros. No hace tantos años. Uno se llama 1491, el año antes de que llegara Colón. Y el otro se llama 1493, el año después. Y no es un científico, el libro es 500 páginas, si no recuerdo mal. Es un periodista científico. Pero estos son los que se pueden sacar
de la cabeza los paradigmas establecidos en los institutos y en las universidades y empezar a hipotetizar un cambio de paradigma en el estudio histórico que a mí me parece enormemente interesante. Primero, las poblaciones precontacto están en el rango más alto. Antes decían 8 millones, estamos exagerando. Luego dijeron, bueno, a lo mejor llega hasta 100. La Denevan hablaba de 54 millones en 1492. Lo más probable es que la población americana estuviera entre 50 y 100 millones, que es un montonal de gente. No nos caía el 20 de la cantidad de americanos que había. Altas densidades de población, no es que tuvieran territorios vírgenes y poca gente por aquí y por allá, no, había una ocupación grande. Había también un desarrollo tecnológico, cultural y organizativo que en muchos sentidos era más avanzado que el europeo, incluso tecnológicamente. También tenían crisis ecológicas, no eran el buen salvaje de Rousseau, que respetaba la naturaleza. No, ahí hacían lo que ha hecho la humanidad toda su vida, es depredar, ¿no? También se depredaba aquí. La catástrofe sanitaria demográfica es de extraordinarias dimensiones. A ver si lo incorporamos de una vez en nuestra cabezota, porque esto es el hecho definitorio de América. La catástrofe demográfica que implicó esto. Los intercambios, decía antes, de gérmenes, semillas, animales, cambian el mundo, no cambian lo local. No es que introdujeron el ganado bovino en Tabasco, no. Es que el mundo entero está cambiando en su forma de producir, de consumir, de relacionarse. Y luego algunos aspectos que también pasan desapercibidos en muchos estudios. Los africanos que traen para sustituir a la enorme mortandad de los nativos son superiores a la migración europea en todo el periodo colonial. Es decir, se habla de una introducción a América de unos 12 millones de negros africanos traídos a la fuerza, mientras los europeos en ese periodo colonial pues no pasaban de 4 millones. Es decir, la llegada a América en el periodo colonial, eso cambia completamente después, no estoy diciendo que estamos hablando de mediados del siglo XIX. Después del siglo XIX ya vienen las grandes migraciones europeas a Norteamérica, a Suramérica, etc., ¿no? Pero en todo el periodo colonial, lo que predomina en términos cuantitativos es una llegada masiva de negros africanos que vienen a suplir lo que no podían trabajar por muchas razones los indígenas. Y esa proporción de población tampoco nos ha caído el 20 de lo que representa. Bueno, pues ahora sí les digo que los 500 años, más que agitarnos las conciencias ideológicas, es una buena ocasión para repensar, para reconstruir una historia común de todos, los planetarios en general, ¿no? Y una historia integrada. Pues muchísimas gracias.